Bienvenidos a este nuevo vídeo del curso completo de Hacking Ético, este último vídeo dentro del módulo de introducción al curso. En este caso vamos a ver una serie de definiciones y de términos básicos que creo que deben conocerse antes de comenzar con el curso propiamente dicho, ¿vale? Ya que son términos que vamos a ir viendo mucho, van a salir mucho, entonces pues bueno, considero que es importante definirlos ahora desde un principio y que no haya dudas de forma posterior. En cualquier caso, muchos de estos conceptos, ¿vale? Pueden ser técnicas, tipos de ataque y demás, que veremos en profundidad más adelante, ¿vale? Entonces esto va a ser digamos, una definición un poquito básica, un poco breve, pero para que no os perdáis y sepáis dónde estamos en todo momento. Bien, definiciones generales. Navegación anónima. La navegación anónima se considera cuando nosotros estamos realizando una navegación por Internet sin que se nos pueda identificar como fuente de las pruebas. Luego, hacktivista. Un hacktivista es un tipo de persona que utiliza las técnicas de hacking, sobre todo por motivos políticos, ¿vale? Para protestar, digamos que sería igual que las protestas en la calle, pues esto sería lo mismo, pero las protestas a nivel digital. Algunos grupos muy típicos, por ejemplo, serían Anonymous, ¿vale? Son un grupo de personas que utilizan técnicas de hacking para realizar protestas en el ámbito digital. Luego, script kiddie. Script kiddie se le considera a aquellas personas que no tienen conocimiento técnico y que únicamente utilizan herramientas, digamos, de botón gordo, es decir, que se pueden lanzar directamente sin necesidad de ningún conocimiento técnico y que pueden sacar vulnerabilidades y demás. Luego, sniffer. Un sniffer puede ser tanto hardware como software y lo que nos va a permitir es obtener el tráfico de red, ¿vale? Hash, un hash, lo vamos a ver también un poco más adelante, pero bueno, un hash básicamente es una forma de, teniendo un texto de longitud variable, obtener un texto de longitud fija. Digamos que es como la firma de ese texto. Va a ser única, ¿vale? Y va a ser únicamente direccional. Es decir, no es como cuando nosotros aplicamos un cifrado, que si ciframos un mensaje, lo ciframos con una clave, tenemos un mensaje cifrado, y ese mensaje cifrado podemos descifrarlo con esa u otra clave. En este caso no, en este caso si utilizamos un algoritmo de hashing, vamos a tener un texto, vamos a aplicar la función de hash y nos va a devolver un texto a longitud fija. ¿Vale? Luego veremos cómo utilizarlo, cómo podemos intentar hacer fuerza bruta de ello, etc. Malware. Malware se le considera cualquier tipo de software que tiene una finalidad maliciosa, ¿vale? De ahí el nombre, malware. Ingeniería social. La ingeniería social es una forma, bueno, hay muchas técnicas a través de las cuales podemos engañar o forzar a una persona a realizar una determinada acción o comportamiento. Veremos que hay, por ejemplo, phishing, es muy típico, llamadas de correo, etc. Intrusión física. Esto básicamente es cuando estamos realizando algún tipo de prueba en el ámbito físico, pues cómo podemos, igual que realizamos una intrusión en el ámbito digital, pues una intrusión física consiste en acceder a unas instalaciones y normalmente se suele utilizar para conectar algún dispositivo a la red y permitirnos acceso a la red directamente. Lo veremos más adelante en el apartado sobre todo de ejercicios de red team. Seguridad integral es un concepto que nos permite integrar la seguridad a nivel general. Es decir, la seguridad integral está compuesta de lo que sería la seguridad digital, la seguridad física y la seguridad en las personas. Esos tres ámbitos forman nuestra seguridad integral, ¿vale? Se suele hacer alusión a ello cuando hablamos de la seguridad global de una empresa. La seguridad global de una empresa sería su seguridad integral, que está compuesta de estos tres ámbitos. Luego, principio del mínimo privilegio. Cuando hablamos del principio del mínimo privilegio, venimos a definir que los usuarios, si estamos hablando de usuarios, ¿vale? Se podría aplicar a activos también, solo deben tener los privilegios para aquello que necesiten hacer. Esto es una práctica, luego es un principio que se suele intentar aplicar mucho en el ámbito corporativo y viene a decir que un usuario no tenga más privilegios de los que necesita para realizar de forma correcta su labor. Es decir, si un usuario tiene que administrar sistemas y solo sistemas, que ese usuario no tenga privilegios para administrar la red, por ejemplo. ¿Vale? Solo debe tener permisos para aquello que debe realizar. Luego, defensa en profundidad. Junto con el principio mínimo privilegio, defensa en profundidad es otro de los conceptos que se suele aplicar mucho en el ámbito corporativo y básicamente consiste en implantar una serie de capas, es decir, en poner todas aquellas capas que podamos entre, digamos, el riesgo, que sería un atacante, y el activo, que puede ser la información. Entre ellos que podemos tener pues la seguridad física como primer campo, la seguridad perimetral, la seguridad en la red interna, la seguridad en el equipo, la seguridad de la información, como por ejemplo si la ciframos, ¿vale? A ese tipo de modelo se le denomina un modelo de defensa en profundidad, ¿vale? Cuando ponemos diferentes capas o diferentes niveles de seguridad entre nuestro, digamos, peligro, sería un atacante, y nuestro activo, que suele ser la información.
Luego, Bitcoin. Bitcoin es un tipo de moneda que también hablaremos un poquito de ello en la parte de malware. Básicamente es una criptomoneda, ¿vale? Es una moneda online. Es un tipo de moneda distribuida, es decir, no depende de ningún país ni de ninguna entidad bancaria, que está teniendo un auge muy grande. Y no solo existe el Bitcoin, existen otros como Ethereum, por ejemplo. Y lo que nos van a permitir es este tipo de criptomonedas no permite identificar la persona que realiza, por ejemplo, una transferencia. Entonces, es un aspecto muy común el utilizar, por ejemplo, Bitcoin cuando estamos hablando de malware, ya que aquellas personas que desarrollan malware utilizan Bitcoin para poder pagar y comprar pues estos malware o la información. Bien, cuando hablamos de Deep Web, nos referimos a la web profunda, ¿vale? A aquella web que no está directamente accesible, por ejemplo, a través de Google. Esto puede significar que tengamos que utilizar otras redes, como por ejemplo Tor, que lo veremos más adelante, u otros servicios que no están directamente integrados en Google, ¿vale? Se suele llamar la web profunda porque, digamos, la gente sin conocimiento técnico no es capaz de acceder directamente a estos activos, ¿vale? No por otra cosa, realmente son accesibles. Y vamos a ver a lo largo del curso cómo poder acceder a esta Deep Web. Bien, vamos a ver ahora a una serie de técnicas de ataque, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en las técnicas de ataque. Primero, vamos a definir qué es una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es un fallo, ya sea en software o en hardware, puede ser, ¿vale? Que nos va a permitir tomar cierto privilegio de ello. Es decir, imaginaos una vulnerabilidad en, por ejemplo, en el servidor HTTP, en un Apache, ¿vale? Pues esta vulnerabilidad, si es explotada, nos permitiría, por ejemplo, controlar el equipo. ¿Cómo se hace esto? Mediante un exploit. Es decir, nosotros tenemos una vulnerabilidad, que es el fallo propiamente dicho, y tenemos un exploit, que es igual puede ser software o puede ser hardware, que nos va a permitir tomar cierta ventaja de esa vulnerabilidad para, por ejemplo, pues a través de esa vulnerabilidad tomar control del sistema. ¿Vale? Cuando hablamos de Zero Day, hacemos alusión a aquellas vulnerabilidades que no son conocidas. Es decir, si vosotros, por ejemplo, identificáis una vulnerabilidad en Apache, ¿vale? Y no la reportáis, esa vulnerabilidad es un zero day, porque solo la conocéis vosotros. Entonces, este tipo de vulnerabilidades son muy potentes, ya que al no estar avisado el fabricante, no se implanta una solución. Entonces podríais utilizarla, por ejemplo, para acceder a muchos servicios que fueran vulnerables. Lo veremos también más adelante, pero los zero day a día de hoy los vemos todos los días, ¿vale? Y hay un gran mercado en torno a ellos. Es decir, imaginaos que vosotros queréis comprometer, por ejemplo, un zero day para un dispositivo Apple, vale mucho dinero, porque realmente puede permitir muchas acciones. Imaginaos que vosotros tenéis un zero day, una vulnerabilidad, con lo cual podéis acceder a cualquier terminal iOS. Pues claro, tener ese zero day vale mucho dinero. ¿Y cuánto es mucho dinero? Pues puede valer, por ejemplo, medio millón o más. Veremos un poquito más adelante algunos mercados donde se puede ver el precio de estos zero day, pero es realmente interesante. Luego, payload. Un payload es la carga útil, ¿vale? Es decir, habíamos dicho que nosotros tenemos una vulnerabilidad, tenemos un exploit, y este exploit toma provecho de la vulnerabilidad para hacer algo en el sistema. ¿Qué va a hacer? El payload, ¿vale? El payload va a ser la carga útil. Es decir, una vez se explote la vulnerabilidad, le vamos a decir al sistema operativo que haga esto. Y eso es el payload. Entonces, por ejemplo, como payload podemos establecer que se tome control del equipo, o podemos establecer que se cree un usuario en el equipo para conectarnos posteriormente, podemos realizar una denegación de servicio, etc. Bien, ¿qué es un backdoor o una puerta trasera? Viene a ser una forma de poder acceder a un sistema una vez ya hemos tenido control de él. ¿Vale? Básicamente eso. Luego, spoofing suele hacer alusión a la capacidad de suplantar algo, ¿vale? Vamos a ver que más adelante hay muchas técnicas, por ejemplo ARP spoofing, que lo que nos va a permitir es suplantar y enviar peticiones falsas, ¿vale? Pero va a haber muchas técnicas. Que sepáis que spoofing es suplantar. Luego, man in the middle o hombre en el medio suele ser una técnica muy común, sobre todo en ataques en redes, que nos va a permitir interceptar el tráfico entre dos sistemas. De ahí el nombre man in the middle, hombre en el medio. Básicamente, el hombre en el medio seremos nosotros, seremos el atacante, que nos vamos a poner entre medias de la comunicación y vamos a poder analizar qué está pasando por esa comunicación y poder modificarla. Luego, ataques de fuerza bruta. Esto es un poco genérico, ya que ataques de fuerza bruta podemos encontrarnos de muchos tipos. ¿Vale? Por ejemplo, un caso es cuando tenemos un panel de login, tenemos un usuario pero no tenemos contraseña. Un ataque de fuerza bruta sería definir un diccionario con muchas palabras y probar para ese usuario que conocemos todas estas palabras. Eso sería un ataque de fuerza bruta contra el panel de autenticación. Pero vamos a ver también más adelante que tenemos muchísimos tipos de fuerza bruta. Tenemos fuerza bruta contra directorios, por ejemplo, cuando estamos en una aplicación web,
y estamos en el directorio admin, pues podemos tener otros muchos directorios. Entonces podemos coger igual un diccionario y empezar a probar todos esos directorios. Y eso también se considera un ataque de fuerza bruta. Pero bueno, lo veremos más adelante en profundidad. Cuando hablamos de cracking, hacemos alusión a la acción de tener digamos, un hash, ¿vale? Una contraseña que solo tenemos el hash, o tener una contraseña cifrada, o tener, por ejemplo, algún tipo de información cifrada, y recuperar esa información en texto claro, ¿vale? A eso se le denomina cracking, ¿vale? Es decir, ser capaces de obtener, por ejemplo, la información en texto claro de una información que tenemos cifrada. Luego, los ataques de denegación de servicio, o DOS, vienen a ser diferentes tipos de ataques, aquí también tenemos muchos, que básicamente lo que van a provocar es que el servicio se caiga y deje de proporcionar pues, el servicio que estaba proporcionando a los clientes. Luego, ¿qué diferencias hay entre una denegación de servicio y una denegación de servicio distribuida? También lo veremos más adelante, pero para que os vaya sonando, una denegación de servicio es cuando nosotros intentamos, por ejemplo, hacer que un servicio se caiga. ¿Vale? Eso es una denegación de servicio. Una denegación de servicio distribuida es cuando forzamos a que muchos equipos se conecten, por ejemplo, a una misma página con el objetivo de saturar sus recursos y hacer que esa página se caiga. ¿Vale? Eso es una denegación de servicio, pero en vez de ser una única persona, están siendo muchas de forma paralela las que lo están haciendo. De ahí el distribuida. Luego, ¿qué es spam? El spam es el envío de correos, digamos, no maliciosos, pero sí con un objetivo de molestar. Es decir, es un envío masivo de correos. ¿Vale? Luego, el phishing, también lo veremos mucho en detalle, veremos cómo poder realizarlo. Viene a ser el envío de correo fraudulento, el envío de correo suplantando a alguien. Por ejemplo, un típico caso de phishing podría ser si nosotros tenemos un objetivo de una organización y suplantamos la dirección de correo de recursos humanos, por ejemplo, y le mandamos un correo diciéndole que se han actualizado las nóminas y que por favor abra el archivo adjunto. ¿Vale? Eso sería un claro ejemplo de phishing, donde estamos suplantando a recursos humanos para enviarle un archivo malicioso que cuando el usuario lo abra se quedará infectado. Es decir, el equipo se infectará y podremos tomar control de él. Esto más adelante lo veremos prácticamente al final, pero veremos cómo podemos hacer esto. Bien, el vishing. El vishing es una técnica también de ingeniería social, al igual que el phishing, ¿vale? En la cual vamos a intentar forzar a una persona a realizar una determinada acción, pero en este caso mediante llamadas telefónicas, ¿vale? El phishing son llamadas telefónicas que tienen como objetivo el uso de ingeniería social para obtener cierta información. Bien, y ya por último vamos a centrar un poquito en lo que vendría a ser malware, ¿vale? Cuando hablamos de malware, hay muchos tipos de malware. Ya hemos visto que un malware es un programa que sería malicioso, es decir, con unas intenciones maliciosas, que normalmente suelen ser pues, hacer daño al usuario, tomar control de él, etc. Bien, vamos a ver ahora qué tipo de acciones se podrían realizar en base al tipo de malware. Bien, un bot. Un bot es cuando nosotros tomamos control de un equipo y lo tenemos bajo nuestro control, ¿vale? De ahí que sea un bot. Y una botnet es cuando nosotros somos digamos, la cabeza visible y tenemos control de muchos bots. ¿Vale? A eso se le llama una botnet. Cuando tenemos control de muchos equipos, que son los bots, y nosotros somos la cabeza visible, a través de la cual podemos decirle, oye, pues quiero que todos vosotros hagáis esta acción. ¿Vale? A ese conjunto de bot y de command and control, ¿vale? Que es el servidor desde el que se gestiona todo, se le denomina botnet. Luego un rootkit es una serie de software que nos permite ocultarnos en un sistema. Es decir, por ejemplo, si nosotros hemos tomado control de un sistema y queremos ocultarnos en él, podemos modificar las llamadas al sistema, ¿vale? Para que no se nos identifique, para que no se identifique que el atacante está dentro, ¿vale? A eso se le denomina rootkit. Luego, ransomware es muy típico, seguro que habéis oído hablar de ellos. Básicamente es un tipo de malware que tiene como objetivo extorsionar al usuario. Es decir, es muy común cifrarle el disco y pedirle un rescate por él. ¿Vale? A esto se denomina ransomware. CryptoLocker es un ejemplo de ransomware, ¿vale? Es un ejemplo muy conocido que ha causado muchos problemas, hay muchas variantes de él y básicamente es un tipo de ransomware que se hace pasar, por ejemplo, por la policía, te cifra el disco y pide un rescate. ¿Vale? Entonces esto juega con muchas cosas, tanto con malware como con ingeniería social, ya que al suplantar a la policía está imponiendo cierta autoridad sobre la persona que está viendo este ransomware. Pero bueno. Bien, el spyware. Spyware seguro que también habéis oído hablar de él. El spyware es un tipo de malware que básicamente espía nuestro comportamiento. Es decir, no es tan malicioso ya que no toma control de nuestro equipo al hecho
pero sí que analiza nuestro comportamiento, qué estamos haciendo, qué aplicaciones nos gustan, qué estamos viendo, etc. Bien, pasamos al troyano. Este yo creo que va a ser el que más veremos durante el curso, ya que un troyano es un software que nos va a permitir tomar control remoto del equipo que hemos vulnerado. ¿Vale? Es muy común unir troyano y rootkit. Es decir, utilizamos el troyano para tomar control del equipo y utilizamos un rootkit para ocultar todas las acciones que estamos realizando en el equipo. Luego tendríamos un virus. Un virus básicamente es cuando, digamos, un tipo de malware se extiende él solo, ¿vale? Se va replicando. Y un gusano, digamos que es similar, pero sin la interacción del usuario, ¿vale? Pero a efectos prácticos viene a ser lo mismo. Bien,